Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Buen día, maestra. Recuerden su cámara. Bien, vamos a continuar con el tema que estamos viendo ayer. Díganme, ¿hasta dónde llegamos? ¿Qué fue lo último que vimos? Vimos inferencias inmediatas y estábamos tipos. Ok, ¿cuáles son los tipos de las Llegamos hasta inferencias? Hasta contraposición llegamos, ok. De todo lo que vimos, ¿qué fue lo más importante para ustedes? ¿Del razonamiento o de todo en general? De todo el razonamiento. Pues el argumento es lo más importante. ¿Y qué es el argumento? Son presiones, ¿no? ¿Son qué? Presiones. No les quedó claro entonces qué es el argumento. ¿No puedo, maestra? El argumento es la forma de expresión del razonamiento. Nosotros pensamos los razonamientos, pero al momento de decirlo es un argumento. Y luego cuando les pregunto las formas de expresión de los anteriores, tampoco me lo pueden decir. No están repasando. Se acaba la clase, cierro libreta y se acabó. Por eso tampoco pueden darme un resumen de la clase anterior. Yo ya se los advertí desde el primer día y se los voy a seguir diciendo. Hay que repasar. Y tienen que apoyarse también de los materiales, de sus anotaciones, porque si no, no van a progresar aquí. Cada vez se vuelve más difícil esta asignatura. Y si seguimos así, nos vamos a estrellar. No es juego. Y se lo pueden preguntar a los que están en segundo año si tienen la posibilidad, incluso a los de tercero. Porque a ellos les pasó exactamente lo mismo y por la misma razón. Vamos a continuar. Inferencias mediatas. Vimos que en las inmediatas no había que seguir toda la estructura. Era suficiente con que tuviéramos una premisa para llegar a una conclusión. Aquí en las mediatas sí se necesitan, aunque sea dos premisas, o sea, puede tener más,
pero mínimo debe tener 2 premisas para poder llegar a una conclusión. Aquí tenemos 3 tipos de razonamiento, que son la deducción, la inducción y la analogía. Sobre estos razonamientos vamos a trabajar, así que por favor tomen bien sus apuntes. Tenemos en primer lugar a la deducción. Dice, es la forma más común de razonamiento y es más clara en lo que la lógica tradicional conoce con el nombre de silogismo. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente corte. Donde la conclusión se deriva forzosamente de las premisas. Se define al razonamiento como el proceso discursivo y descendente que pasa de lo general a lo particular. Y este tipo de razonamiento es utilizado principalmente por las matemáticas. Este tipo de razonamiento es el más común y es el que la mayoría utiliza en cualquier momento de su vida. El ejemplo, todos los metales son maleables, el oro es metal, luego el oro es maleable. Aquí estamos pasando de un universal a un particular y siempre que hagamos una deducción así va a ser. Vamos de universal a particular. Y por particular también entra los singulares porque son todavía más específicos. Pero en una deducción siempre vamos a ver esto. Inducción, aquí es al revés. No pasamos de universal a particular, sino que pasamos de particular a universal. Y el ejemplo que tengo acá dice, el animal A, el animal B y el animal C están compuestos de células. Vamos a suponer que el animal A es un perro, el animal B es un gato y el animal C es un loro, ¿ok? Están compuestos de células. Ah, bueno, no, porque ya dice que son gatos. En el siguiente que dice el animal A, el animal B y el animal C son gatos. Y luego todos los gatos están compuestos de células. Entonces estamos viendo que de casos particulares concluimos algo general. Este tipo de razonamiento lo utilizan las ciencias naturales, más que nada, porque en las ciencias naturales cuando observamos algún fenómeno, por ejemplo, el crecimiento de las plantas, vamos a suponer, lo que hacen los científicos en primera instancia es observar planta por planta y tienen que hacer anotaciones de todo lo que observan con las plantas y en diferentes circunstancias y demás. Y una vez que tienen todas las anotaciones de cada planta que han observado y ven las situaciones en común, entonces pueden llegar a una conclusión universal. Por eso, en el caso de la deducción, pues las ciencias formales como las matemáticas y la lógica utilizan más ese método o ese tipo de razonamiento, y las ciencias naturales y sociales utilizan más la inducción, porque se basan de situaciones en específico que luego van a generalizar. Eso les va a servir para investigación y sociedad, así que no se les olvide. Aquí, en esto de los métodos de John Stuart Mill, son variaciones en la inducción, o sea, son tipos de razonamiento inductivo que fueron, digamos que, creados por este señor y nosotros los hemos utilizado
en algún momento de nuestra vida. Dice, en el siglo XIX, un notable partidario del método inductivo fue el filósofo inglés John Stuart Mill. Para Mill, todos los conocimientos se derivan de la experiencia sensible, o sea que nosotros tenemos que estar ahí, o sea, tener la vivencia, verlo, estar presentes en el momento para que podamos sacar conclusiones con nuestro razonamiento. Propuso 4 métodos experimentales o cánones que tienen que ver con el razonamiento inductivo y son el de la concordancia, de las diferencias, de las variaciones concomitantes y de los residuos. Entonces vamos a ver con más detalle cada uno, pero tengan en cuenta que son parte del razonamiento inductivo. El primero, el canon o método de la concordancia. Establece que cuando en 2 o más casos del fenómeno observado se presenta una circunstancia en común o invariable, esta circunstancia es la causa del fenómeno. O sea, en español, que pasa algo a varios elementos, o sea, puede ser que de un grupo de personas que estén expuestas hacia varias situaciones. Luego resulta que les pasa algo y hay una situación en particular a la que todos estuvieron expuestos y dicen, bueno, es que como todos vivieron esto, entonces por eso les pasó a todos. Y eso pasa mucho cuando nosotros comemos algo y nos hace mal. Y empezamos a ver, ¿a quién más le hizo mal? Empezamos a hacer el recuento de todo lo que comimos en el día. Y resulta que en casa, o sea, mamá también se siente mal, papá también se siente mal, si tenemos hermanos, ellos también se sienten mal. Y empiezan a decir, bueno, ¿y qué comimos? Y sacan su recuento y resulta que todos comieron, vamos a suponer, tamales. Y luego resulta, mira, pues fueron los tamales. Porque es lo que todos comimos. Y eso es el método de la concordancia, sacar esa conclusión de algo que todos los elementos tengan en común. Y aquí está el ejemplo, y también es con comida. Y dice que una familia sufre de una fuerte intoxicación por consumir un alimento en mal estado. Los alimentos ingeridos son, o sea, el papá comió quesadilla, arroz con huevo, frijol. La mamá comió quesadillas, arroz con huevo, frijol. El hijo comió quesadillas, sardinas, carne y duraznos. Ven que hay variación en el hijo, pero todos comieron quesadillas. Entonces, como todos comieron quesadillas y eso es lo único que se quedó en común entre los tres, la conclusión es que el queso estaba malo y por eso les hizo mal a todos. ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Por ahora, maestra. Ok, denme un ejemplo diferente y que no tenga que ver con comida. Pero déjeme pensar unos segundos. Está bien. No te tomes tanto tu tiempo, pero tómate tu tiempo. Un momento. Que no sea de comida. Que no sea de comida, que sea una situación completamente distinta. Oh, creo que ya sé uno. A ver. Que por todo ropa
A ver, todos lavan su ropa. Hay 3 lavadoras en una casa, por ejemplo, ¿no? Ok, 3 lavadoras, ok. Y, a ver, y a todos, a todos plancha una camisa. Entonces, tienen que saber, o sea, y se preguntan qué lavadora usaron para Ujú. saber cuál es la lavadora que es. Entonces, tuvieron qué lavadora en común usaron. ¿Se me entiende? Ujú. O sea, suponiendo Para que todos saber usaron la cuál es. misma lavadora. Así es. Sí, sí puede ser. Muy bien. ¿Alguien tiene otro ejemplo? ¿Está bien? Maestra, yo tengo uno, A ver, dime. pero no sé si esté bien. Es, el padre dice que lleva al trabajo cartera con dinero, llaves y celular. Ujú. Ajá. Y ya está. Y luego, ¿dónde quedó lo demás? Recuerden que en estos tipos de razonamiento necesitamos mínimo 2 premisas para que podamos llegar a una conclusión. En este ejemplo que yo les puse aquí, tenemos 3. 3 premisas porque estamos hablando de cada integrante de la familia. Que en este caso pues fueron 3. Pero necesitamos mínimo 2 para poder llegar a una conclusión general. Eso no, que no se les olvide, con los mediatos tiene que haber el mínimo 2 premisas. Nos vamos con el siguiente. El método o canon de las diferencias. Este es al revés del anterior. Aquí dice, cuando el fenómeno que se investiga se presentó en algunos casos y en otros no, a pesar de tener todas las circunstancias menos una, y esta es la causa del fenómeno. En el ejemplo anterior vamos a suponer que el hijo no comió las quesadillas, que solo comió su carne, sus sardinas y su durazno. Y él se siente bien, los papás se sienten mal y ellos pues prácticamente comieron lo mismo. No prácticamente, comieron lo mismo. Entonces, seguimos con esto de que, bueno, los papás comieron una cosa que les hizo mal y el hijo no lo comió. Entonces, por eso se siente bien. Quiere decir que el causante, pues seguimos con las quesadillas, con el queso, o en el caso de los papás, pudo haber sido el arroz, el huevo o el frijol, pero ellos se sienten mal y el niño no. Entonces estamos viendo, si agarráramos el ejemplo de las lavadoras, ahí es como que, pues es que yo usé esta lavadora y se manchó. Yo usé esta lavadora y se manchó. Y luego resulta que la tercera persona no tiene nada manchado. Es que yo usé otra lavadora. O sea, como usamos la misma lavadora, los que sí se mancharon, pues fue la lavadora. Número 1, la 2, la 3, no importa cuál. Entonces, aquí pues buscamos lo diferente, por eso se llama método de la diferencia. Y pues desde ahí concluimos. Aquí en el método de las variaciones concomitantes, dice que sostiene que si en algunos casos del fenómeno observado, al variar una de las circunstancias que intervienen en él, varía en la misma proporción el fenómeno, esta circunstancia es probablemente la causa de tal efecto. Por ejemplo, en la época en la que iniciaba el internet, o sea, el hecho de tener
internet en casa. Estaba conectado al teléfono, pero tenía la característica de que si estabas usando el teléfono, no podías usar internet, porque al usar el internet causaba interferencia en el teléfono y no podías hacer ninguna llamada. Entonces, digamos que pues tú estás en tu casa y pues tu teléfono funciona. Pero apenas alguien esté usando internet, ya no funciona. Y cuando deja de usar el internet, ya funciona. Entonces se llega a la conclusión, y en ese momento así fue, que no puedes usar el internet y el teléfono al mismo tiempo. Porque pues ocurre esto. Y también aquí en el ejemplo, pues en algunos casos sí pasa. Y dice que si observamos que al conectar un aparato eléctrico hay interferencia en el televisor, por ejemplo, estás viendo la tele y a alguien se le ocurre conectar la licuadora y empieza a fallar la señal o de plano se va. Desconectas la licuadora y la tele regresa. Entonces, estamos viendo que hay una situación que al darse provoca una reacción, por así decir, en otras cosas. Y estamos viendo que por esas situaciones que está sucediendo, por eso se llama variación concomitante. Si nunca conectas la licuadora mientras estás viendo tele, no pasa nada. Pero apenas lo haces, eso le pasa. Y dices, pues es porque conectaste la licuadora. Y yo estoy viendo tele, así que no la conectes. Entonces, hemos sacado una conclusión por esta situación. Por último está el canon o método de los residuos. Este es el más común. Todo el mundo ha utilizado este método, que es mejor conocido como descarte. El método del descarte. O sea, yo estoy tratando de entender alguna situación, de por qué pasa alguna situación, y empiezo, bueno, tengo estas opciones. Esta no es porque tal cosa. Y esta no es porque tal cosa. Esta no es porque tal cosa, entonces es esta. Es esto. Ese es el método de los residuos. Voy diciendo, de todas las opciones que yo tengo a mi alcance, pues digo, esta no puede ser porque pues de plano no tiene nada que ver, hasta que llego a la única posible. Aquí está el ejemplo de determinar por qué la luna se ve tan blanca. Claro que ahorita ya le vemos de varios colores dependiendo del día y el fenómeno que se esté dando, pero normalmente la vemos de color blanco, brillante y es muy bonito. Y Galileo quería encontrar la causa por la que la luna se ve así. Y tenía 4 opciones: la luz del sol, la luz de las estrellas, la luz propia de la luna y la luz reflejada en la Tierra. Y dijo, la luz del sol no es, porque pues nosotros, aunque el sol esté ahí, pero pues en la noche solo se ve la luna. Y digamos que no están a la misma altura. Entonces el sol no es. La luz de las estrellas tampoco, porque si fueran la luz de las estrellas, cuando hay eclipse se vería igual y no es así. Entonces las estrellas no son. La luz propia de la luna, menos, porque la luna no tiene luz propia. Entonces, la única opción que queda es la luz reflejada en la Tierra. O sea que cuando la luz
rebota en la tierra y sobre todo en la parte donde está el agua, pues como que se proyecta en la luna y por eso se ve así. Esa fue su conclusión. Si es así o no, actualmente es distinto. Lo que importa aquí es que Galileo usó este método para llegar a esa conclusión. Fue quitando lo que no es para quedarse con lo que sí. ¿Hasta acá hay alguna duda? Ahorita creo que no, maestra. Me encanta cómo dice, creo que no. Vayan anotando sus dudas cuando las tengan para que luego me lo puedan preguntar. ¿Ok? Vamos con el último tipo de razonamiento de inferencia inmediata, que es la analogía. Yo no sé por qué se les complica a todos, si es el más fácil. Dice, el razonamiento analógico parte de que si un objeto A coincide con un objeto A, pero vean que tiene más de una comilla, en ciertas características A, B y C, que son comunes en ambos, se concluye que A tendrá también las características que tiene la otra A. A diferencia de la deducción y la inducción, el razonamiento analógico va de lo particular a lo particular. Entonces vamos a hacer el recuento de cada uno. Deducción es general a particular. Inducción, particular a general. Y analogía, particular a particular. O sea, con sus semejantes. Aquí lo que nosotros vamos a buscar son características en común o características parecidas y decir que algo se parece a otro algo porque tiene las mismas características, y si se asomara a otro algo que cumple con las mismas características, entonces se diría que es análogo a. El ejemplo que tengo acá es sobre los planetas, que dice, si sabemos que Marte y la Tierra son planetas similares y que en la Tierra hay vida, podemos concluir que probablemente en Marte habrá vida. Eso es una analogía y me encanta porque ahorita que están en esta edad como que les cuesta trabajo entender este razonamiento, pero cuando son niños, este razonamiento surge de manera inmediata y me di cuenta con un niño de 5 años y yo me quedé impresionada porque dije, esto no lo pueden hacer los que tienen 15 años, tristemente. Se acerca el pequeño y me empieza a contar que tiene un perrito, un cachorrito, que es hijo de los perritos que tiene en su casa. Y me empieza a contar lo que hace su cachorrito. Dice que come mucho y que duerme mucho. Pero pues es un cachorrito, es un bebé. Y me dice el nombre del perrito, que ahorita no me acuerdo cuál es, pero me dijo que se parecía a los humanos. Y yo le pregunté, ¿y por qué dices que se parece a los humanos? Me dice, porque pues es que los humanos dormimos. Y mi perrito también duerme. Entonces, como ambos duermen, pues el perrito es como un humano. Y así de la nada, o sea, ni siquiera se puso a pensar que estaba haciendo una analogía. Y yo me quedé así como que, y fue tan fácil para él.
Y yo digo, mis niños de prepa no pueden hacer esto. No estoy diciendo que ustedes no, pero pasa mucho que cuando hablo de este tipo en particular, porque con los otros es mucho más sencillo, en este tipo en particular les cuesta más trabajo, pero puede ser porque lo piensan mucho. Sí estamos hablando que es una asignatura complicada, pero no hay que pensarle tanto, esto ya lo hacen, solo que no están conscientes. Cuando empiezan a hacerlo consciente es cuando se les empieza a complicar. ¿Alguna duda? Entonces, vamos a ver si realmente quedó entendido. En este momento, así de manera rápida, van a hacer un ejemplo de cada uno. Una deducción, una inducción. De los métodos de Stuart Mill también uno de cada uno. Y una analogía. Pero así rapidito. El de Descartes del señor este que no me acuerdo su nombre, ¿verdad? ¿Qué pasó, hijo? Que si el de Descartes era del señor que no me acuerdo ahorita su nombre. ¿De Galileo? No, él usó. Pero todos, Sí, creo. los Ah, métodos cánones son de John Stuart Mill. Pero sí, es un ejemplo de cada uno. ok, ok. Lo van a escribir en el chat una vez que ya lo tengan listo. Maestra, ¿me puede repetir cuáles son las que se iban a realizar, por favor? Una deducción, una inducción, uno de concordancia, uno de diferencia, uno de variación concomitante, uno de residuo y una analogía. Son 5. Son 7. Está la de concordancia, diferencia, variación, con residuo, analogía. Deducción e ¿Otras dos inducción cuáles son? Ok, gracias. son 7. 7 en total.
Ok, ¿alguien ya tiene algo? Aunque sea uno. A ver, que me lo digan. Yo tengo como cuatro, pero no sé si está bien. Ahorita vamos a ver si está bien. Entonces dice Karina que ya tiene. Nayeli también. Agali también. Isaac también. Entonces vamos a escuchar uno de sus ejemplos, así rapidito porque ya casi terminamos. Igual para que les explique un poquito sobre la tarea que vamos a hacer mañana. Entonces vamos a empezar con Isaac. Maestra, pero yo no tengo el primero. No importa, el que tengas, nada más dices cuál es y lo lees. Pero no he hecho ninguno aún. Estaba por acá. Ah, no, que sí lo tenías listo. Bueno, entonces Giancarlo. Es que estaba. A ver, Giancarlo. ¿Usted lo elige o le digo alguno? No, elígelo tú. Ok. Eh, mm, el de concordancia está bien. A ver. A pesar, yo entendí que concordancia era como que llegaron a partir de hechos que, por ejemplo, si si mi Google de mi teléfono falla solo en la casa de por ejemplo, pero no falla ni en la casa de mi abuelita, quiere decir que el internet de mi amigo Juan está bien. Ese es de variación concomitante. Ok. Pero sí está bien para variación concomitante. Muy bien, gracias, Giancarlo. Agali, ¿tienes el tuyo? Sí, opción. A ver. Una señora está vestida de blanco en la cabeza de la iglesia. Entonces se va a casar. ¿Podría ser? Eso no es tan inmediato. Eso parece Maestra, yo inmediato, puse la mía. pero no así también. Hay que reafirmarlo, corregirlo. Muy bien, gracias. Karina. Diré concordancia. Los primos tomaron bebidas. Tomé en el caso igual ejemplo de intoxicación. Uh-huh. La prima tomó melón, tomó horchata y otra prima tomó horchata y limón. Dos intoxicados. Entonces, sería la horchata, que es mal. Ok. ¿Todos tomaron horchata? Sí. Y todas se sienten mal. No, solo una prima y un primo. Ah. Acuérdense que la concordancia tiene que ser para todos, o sea que si todos se sienten mal y todos concuerdan con la horchata, entonces sí es por concordancia. Si no, vamos a suponer dos se sienten mal y uno no, pero esos dos que se sienten mal es porque tomaron otra cosa que no era horchata y resulta que tomaron lo mismo, por ejemplo, melón. Entonces, ahí pues ya sería de diferencia. Para que sea concordancia, a todos les tiene que afectar lo mismo, la misma cosa. ¿Qué pasó, hijo? Ya se... No tenía mi inmunológico de...
O que uno tenía sistema inmunológico de acero. Ah, bueno, eso es otra cosa, son otras circunstancias. Pero pues ya con esto terminamos. La tarea que van a hacer mañana en Classroom consiste en redactar ejemplos, pero ojo, yo ya me sé de memoria los ejemplos que están en internet, porque a los de años anteriores les encanta usar los ejemplos de internet. Entonces, no usen los que están en internet, háganlos ustedes solitos en su cabeza. Sí, eso van a hacer mañana, ejemplos. Claro que mañana en el Classroom les voy a explicar con más detalle sobre qué van a ser sus ejemplos y cuántos, pero no usen los de internet. ¿Sale? De una vez se los advierto porque yo ya me lo sé de memoria. Bien, chicos, vámonos. Cuídense mucho y nos vemos mañana en el Classroom. No, maestra. Dios, Nos vemos, profe. Bien, maestra. Dios, Ya más. Dios.